El nuevo reino de Egipto, un tiempo de dominación imperial, templos gigantes, cantidades irracionales de batallas y esclavismo. La época en la que los egipcios ejercieron una gran influencia en lo que se convertiría en la civilización occidental. Pero ¿cómo se convirtieron en un imperio tan grande? ¿Quiénes eran los Hyksos? ¿Y cómo se volvieron esclavistas? Todo esto se responderá en este episodio de la saga de la humanidad. Hace mucho tiempo, por el 1800 AC, el reino de Egipto, en aquel entonces llamado Kemet, había alcanzado el mayor auge económico de sus 1200 años de existencia. Su nivel de producción agrícola era tan alto que requería de mano de obra extra para poder explotarla apropiadamente, lo cual motivó a los faraones de la 12ª dinastía a invitar también a gente del Levante y Mesopotamia a trabajar como hombres libres, especialmente a los famosos cananeos, quienes serían más tarde llamados fenicios por los griegos. Y nota importante, hasta este momento el esclavismo era una parte muy mínima de la meritocrática y especialmente extremadamente fanatista sociedad de Kemet. Así que no, las pirámides no fueron construidas por esclavos, ni tampoco todos los enormes monumentos hechos hasta ese momento, sino por fanáticos. Algunas de estas poblaciones nuevas fueron llamadas Hyksos, abreviatura para Hekau Kasut. Lo lamento si mi antiguo egipcio deja mucho que desear, lo cual significa gobernantes de tierras extranjeras. Se decía que venían de Asia, pero recuerda que en ese tiempo Asia solo se refería al Oriente Medio, como el Levante, Siria, Anatolia y demás, aunque aún hoy en día no sabemos exactamente de dónde vinieron los Hyksos. Y quizá te preguntes, ¿por qué se les llamaba gobernantes? Bueno, muy pronto sabrás por qué. Muchos pueblos y ciudades se llenaron de estas poblaciones nuevas, hasta el punto de que la ciudad de Avaris estaba principalmente poblada por cananeos. Además, los fuertes militares de la frontera sur del reino, los cuales servían como un punto medio para el comercio que venía de Nubia, quienes se llamaban a sí mismos Reino de Kerma en ese momento, fueron desatendidos por los faraones, por lo cual nos sorprende que en lugar de permanecer leales, los soldados simplemente se hayan centrado en sus chambas de comerciar, enriqueciéndose a gusto mientras las colonias egipcias en Nubia conseguían su independencia como si nada hubiera pasado. Todo esto estaba pasando porque la 13ª dinastía del momento no tenía mucho poder sobre su nación, fuera de su capital en Ititawi. Al fin aprendí a pronunciar esa palabra. Y como no encontrarían mucha resistencia, los cananitas se rebelaron e iniciaron la 14ª dinastía en Avaris por el 1700 AC. Y cuando dije que el tiempo entre el 2000 y el 1600 AC fue el periodo amorita del Medio Oriente, lo decía en serio, porque uno de los reyes más importantes de esta dinastía se llamaba Yakdin, el cual es un nombre amorita, sugiriendo que estos cananeos estaban relacionados con ese grupo étnico. En 1650 AC, los anteriormente mencionados gobernantes de tierras extranjeras fueron a la guerra con la 14ª dinastía en Avaris, a quienes les partieron la boca e iniciaron su 15ª dinastía exclusivamente de gobernantes Hyksos. Y trajeron dos cosas muy buenas a Egipto. La primera fueron caballos mucho más fuertes, por lo menos comparados con los burros que se usaban principalmente en la Edad de Bronce Media, no solo en Egipto, sino en la mayor parte de las civilizaciones del momento. Y el carro de guerra, el cual muy rápidamente se convertiría en una de las armas más poderosas de los ejércitos de ambos bandos. Estos practicaron las mismas costumbres y tradiciones que la gente del lugar, volviéndose culturalmente indistinguibles de las poblaciones originales,
como mismo hicieron los amoritas en Mesopotamia, y también interpretaron las deidades egipcias como simplemente un nombre diferente para aquellas en las cuales ya creían. Pasa que trajeron algo más al lugar, algo que muy bueno no era, pero estaba siendo muy popular en Mesopotamia: la práctica de un sistema esclavista. Mientras estos esclavizaron a una cantidad significativa de la población egipcia, la 13ª dinastía tuvo que huir al sur, a la ciudad de Tebas, donde fueron reemplazadas por la dinastía 16, quienes estaban ahora rodeados de enemigos, y por la mayor parte de los siguientes 75 años sufrieron hambruna, impuestos ridículamente altos y también una paz muy frágil con sus vecinos. Se cree que durante este periodo, los hijos de Israel y el mismísimo Israel, ese era el nombre de un señor por cierto, llegaron al lugar y fueron aceptados por los faraones hicsos, y según la Biblia, a uno de estos faraones le agradó mucho el gran José, hasta el punto de tratarlo como a un igual, quien es uno de mis personajes favoritos del Viejo Testamento. Por el 1580 AC, un faraón hicso decidió conquistar todo el camino hasta Tebas, llegando peligrosamente cerca, pero una vez a las puertas de la ciudad, recibió las noticias de que había revueltas en Avaris, dándole no otra opción que tener que volver a casa. Durante este periodo, la dinastía 16 fue reemplazada por la número 17, quienes aprovecharon este tiempo para reforzar el ejército. Sí, se sucedieron como 5 dinastías en 100 años. No fue la primera vez que pasó, y estoy muy seguro de que tampoco fue la última. Este fue el comienzo de 30 años de constante guerra entre los dos reinos. En el 1560 AC, el líder del reino del norte, Apophis, mandó una carta a su homónimo de Tebas, Seqenenretao, la cual funcionaba como una gran amenaza. El egipcio, en lugar de asustarse, la usó como una oportunidad para motivar a sus ejércitos a ir a tomar lo que les pertenecía. Marchando con sus hombres en batalla, invadió el flanco sur del reino hicso, donde aguantó 5 años de violencia y murió en batalla. Su hijo Camose lo sucedió, quien lamentó su muerte en una tablilla y decidió ir a terminar lo que su padre había comenzado. Llegó todo el camino hasta el Bajo Egipto, atacando la ciudad de Avaris, y también se murió. ¿Qué? ¿Estás decepcionado? Eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente que va a la guerra. No vuelven vivos. En fin, el tercer faraón guerrero sería su hermano Amose, quien se propuso a vengar a sus familiares caídos. Fue exitoso en su asedio de Avaris, finalmente expulsando a los hicsos de Kemet, uniendo el Bajo y el Alto Egipto en lo que se conocería como el Imperio Nuevo, convirtiéndose en el tercer y último unificador de las dos tierras, iniciando la Edad de Oro de Egipto en 1550 AC. Amosis fue representado con rasgos notoriamente similares a lo que hoy en día consideramos africano, lo cual nos sorprende porque una gran parte de la población del Alto Egipto, el del sur, era mulata o directamente niche, como le dicen en mi país. Así que su unificación, junto con la de Mentuhotep II, el padre del Imperio Medio, y Narmer, directamente el padre de Egipto en general, también conocido como la razón por la cual casi todos los faraones visten un chivo falso, hace que haya sido la tercera vez consecutiva que un faraón africano unificaba Egipto. Me gusta cómo la historia de Egipto es básicamente el reino cayéndose y respawneando otra vez, como el imperio viejo, el imperio medio, el imperio nuevo, como que sigue pasando, es lo mismo otra vez y otra vez. Ojo, no soy afrocentrista,
ni tampoco creo que Kemet signifique tierra de los negros, como muchos creen, sino que significa tierra negra, refiriéndose al sedimento del Nilo, una cosa muy importante para su civilización. Pero el ignorar los rasgos africanos cuando están en mi cara sería directamente disingenuo. Él y su esposa iniciaron la 18ª dinastía. Sí, lo sé, otra más. Una de las mejores, si no la mejor dinastía de la historia de Egipto. Y sí, todos eran representados más oscuros que mi alma. Tras más de un siglo de dominio hicso, esclavitud, impuestos más altos que los de España y violencia, la gente del lugar no tenía ningún interés en volver a pasar por todo eso, así que se pusieron medidas para evitar que volviera a haber un dominio extranjero. Cositas que te recuerdan el imperio en Warhammer 40K. La esclavitud siguió siendo una parte importante en algunas zonas de Kemet, pero ahora los egipcios no eran esclavizados por los otros, sino que la cosa era al revés. Amosis, como el primer rey de esta era dorada, dedicó sus años a fortalecer las ciudades de las zonas más exteriores del reino y a educar mejor al ejército, ahora con mejores caballos y carros de guerra bien tuneados. Y seguro pensarás, el hombre debe haber traído una era de paz porque la guerra con los asiáticos terminó, ¿no? Bueno, no se acabó, solo que ahora se libraba en el Levante, en lugar de en el Egipto en sí. Los hicsos tuvieron que retirarse a Siria, donde continuarían su carrera política, y nunca fueron mencionados otra vez en la historia. A ver si entiendo esto. Esta gente llegaron a Egipto, trajeron caballos y carros de guerra, esclavizaron a gran parte de la población, solo pudieron ser pateados gracias al esfuerzo de 3 faraones guerreros consecutivos y luego no reciben una conclusión apropiada. Me parece que esto es solo un errorcito de storytelling por parte del escritor. Pero bueno, todo lo demás ha estado bien, es solo una crítica constructiva, ¿vale? Aún no hemos descubierto cuál es el origen de los hicsos, pero oye, quizás simplemente eran amoritas. O sea, los tipos gobernaban donde quiera que iban. Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Eran los judíos de la Edad de Bronce. Pero bueno, ahora hablando en serio, las investigaciones recientes sugieren que los hicsos eran una mezcla de cananeos, hebreos y egipcios que se originaron en el Egipto en sí. Así que quizá el haber buscado su origen haya sido inútil desde el inicio. Y ahora es el momento sad en el que les tengo que recordar que esta historia se desarrolla en el siglo XVI a.C. Y sí, la gente no duraba mucho en ese tiempo. Amosis falleció a la edad de 35 en 1541 AC y fue seguido por su hijo Amenhotep I, quien continuó el rol de faraón guerrero de su padre. Diría que no al pie de la letra porque además de alguna que otra campaña en Nubia, no hizo demasiado desde el punto de vista militar, solo fortificar un poco más las ciudades. En 1520 AC, este fue sucedido por su hijo Tutmosis I, el cual justo después de asumir el puesto, tuvo que lidiar con una gran revuelta en Nubia. El faraón ejecutó personalmente al líder de la rebelión y en su camino de vuelta a Tebas, colgó el cuerpo de este de su barco como advertencia para cualquiera que siquiera se lo planteara. Hacer sin comentarios. Su siguiente campaña militar hacia el este fue la responsable de adquirir la península de Sinai, la cual es hasta el día de hoy parte de Egipto, ya que éste fortificó todos los sitios importantes para evitar que fueran conquistados fácilmente. Luego decidió de que las rebeliones en Nubia le molestaban un poquitico, así que decidió conquistar absolutamente toda Nubia en 1504 AC. Todo esto, además de conquistas territoriales en el Levante, hizo que llevara a Egipto a la mayor extensión de tierra que nunca había tenido, convirtiendo a Kemet
en un imperio en toda regla. Luego de añadir alguna que otra construcción al complejo de templos de Karnak, para pretender que le sabía a algo que no fuera a jugar Total War, el tipo cedió su corona a su hijo Tutmosis II, alrededor del 1490 C. Pero los siguientes años no mostraron ningún tipo de avance socioeconómico o militar, sugiriendo que este reinado fue muy mediocre. Luego de la muerte de este, fue Tutmosis I, el anterior emperador, quien decidió quién sería el siguiente faraón de Egipto. Así que en 1479 AC coronó personalmente a su hija, la primera reina gobernante del Egipto desde Sobekneferu, más de 300 años antes. Su nombre era Hatshepsut, la mejor faraona de la historia de Egipto. Sí, mucho mejor que Cleopatra, y una de las más grandes monarcas de la historia de la humanidad. Era tan buena, de hecho, que será el tema de otro capítulo. Se les quiere. ¡Chao!